Buenos días, alumnos. El día de hoy iniciamos la sesión 2 de la asignatura Apreciación Artística 1. Recuerden que habíamos acordado que en cuanto yo digo iniciamos la sesión, ustedes se preparan a utilizar su apreciación. Les recuerdo, apreciación es la capacidad que todos tenemos de ver más allá de lo que simplemente miramos. En un proceso de lo que miramos o escuchamos a través de nuestros sentidos, lo mandamos a nuestro cerebro y allí hacemos un análisis crítico y enseguida aprendemos. En cuanto yo diga iniciamos, ustedes sacan su cuaderno, empiezan a tomar notas y yo dicto primero sesión 2, lo ponemos en el margen superior derecho, la fecha del día de hoy y al centro. Propósito de la sesión. Lo primero que vamos a notar es el propósito de todo el curso, de todo el corte, que tiene el propósito de abordar las características y el significado que tiene el arte en la cultura, como parte de la cultura. Y ese análisis ustedes lo harán a partir de su contexto inmediato, a partir de su entorno, a partir de su medio. Este presenta diversas clasificaciones de las disciplinas artísticas. Entonces, el primer corte lo reconoceremos como reconocer el arte en la cultura. Y estamos ya iniciando dentro del temario del curso. Ustedes pueden tomar nota con colores, con plumones, dibujando, ya que lo que intentamos es que utilicen su pensamiento crítico analítico a través de su apreciación y lo puedan hacer con creatividad. Bien, vamos pues a dictar el contenido de la sesión. En el contenido de la sesión, acuerde que son la secuencia de cómo ustedes van a entender y cómo contestar los cuestionarios o los trabajos que ustedes habrán de realizar al término de estos 30 minutos que dura la sesión. Ustedes se quedan, nuestra clase es de 2 horas, ustedes continúan trabajando en su computadora. No se salgan de la computadora. En cuanto dejen de estar conmigo, se continúan trabajando en su computadora, realizando los trabajos que servirán de evidencia para su calificación del primer corte. Bien, lo que intentamos es que ustedes valoren las diversas manifestaciones artísticas y reconozcan la importancia que tiene el arte dentro de la cultura y también como parte de nuestra formación como seres humanos, como mejores seres humanos. Es el propósito pues de la sesión del día de hoy y voy a dictar ahora la secuencia, o sea, las actividades. Lista de presente y finalmente el encuadre de la sesión, introducción al bloque temático 1,
reconocer el arte en la cultura, escribiendo todos y utilizando su capacidad de análisis y redactando correctamente en su cuaderno lo que vayan reconociendo significativo. El día de hoy vamos a abrir, como en todas las sesiones, un paréntesis que vamos a llamar maduración del conocimiento. O sea, retroalimentación de la sesión anterior y que quede firme lo que reconocimos o lo que revisamos en la sesión anterior. Eso lo vamos a hacer sesión tras sesión. Anoten pues, maduración del tema. Y enseguida nos vamos a sumar un poco al ser humano. Antes de iniciar las capacidades que tenemos como reconocedores del arte, vamos a ver primero quiénes somos como hombres, como seres humanos. Anoten. Y entonces, finalmente cerramos la sesión. Y aquí aparecen las evidencias que ustedes tienen que continuar trabajando después de que dejemos nuestra sesión del día de hoy. La primera evidencia que ustedes van a hacer es la portada. La portada del corte 1, que se llama, finalmente, reconocer el arte en la cultura. En una cuartilla, ustedes van a diseñar el tipo de letra, cómo la van a utilizar, en su hoja, cómo van a distribuir el texto, van a poner en la parte superior bloque temático 1 y en la parte inferior su nombre y su número de grupo. Todo esto lo tienen que hacer con color, con diseño de letra y con imagen. Tienen que utilizar una imagen, un dibujo en su evidencia del día de hoy, ¿sí? Que sería la portada del bloque temático 1. Y finalmente haremos un pequeño resumen de lo que para ustedes sea la personalidad. Personalidad. En una cuartilla, se continúan ustedes trabajando y en combinación con sus papás, platiquen qué es la personalidad. Eso es así de breve lo que vamos a ver sesión tras sesión y que finalmente ustedes van a ser calificados solamente con la capacidad de su desempeño en los trabajos que hagan después de cada sesión como esta. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro retroalimentación o nuestra maduración del conocimiento, recordando lo que vimos la sesión pasada. En la sesión pasada, ustedes investigaron, ¿sí?, algunos conceptos dentro de un glosario, ¿sí? Dentro de ese glosario, nosotros preguntamos qué era la personalidad. Entonces, el día de hoy vamos nosotros a aclarar un poquito más ese concepto que ustedes ya tienen en compañía de sus papás de lo que es la personalidad, ¿sí? Y en el siguiente investigación de las emociones, ustedes investigaron eso que sentimos, pero que también nos afecta en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, ¿sí? Y acordamos que las emociones son buenas o malas dependiendo de cómo ejercen en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser. Entonces, el hombre finalmente no es solamente un ser puramente racional. Decíamos la sesión pasada
que el hombre, si lo buscamos en el diccionario, nos va a decir solamente este concepto que quiero que anoten. El hombre es un ser vivo que tiene capacidad para razonar, para hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, el hombre es un animal, es un mamífero del orden de los primates y su género es Homo sapiens. Pero ¿es el hombre solamente un ser racional? Pregunto. ¿Es el hombre solamente un animal más que es capaz de hablar? Estamos descubriendo en este curso que el hombre tiene capacidad de razonar, pero también tiene capacidad de sentir. Y eso constituye una persona que constituirá una personalidad. La personalidad son las características físicas y antropológicas que nos hacen diferente a todos. Somos seres especiales. No hay otro ser humano igual que yo o que tú. Somos especiales. Por lo tanto, no se puede limitar al hombre solamente a un ser capaz de razonar y de hablar. Somos mucho más que eso. Y de eso se trata nuestra teoría de la apreciación, que somos capaces de pensar, pero también somos capaces de sentir. ¿Sí? Y eso constituye una personalidad, lo que somos. En esa investigación que ustedes hicieron de las emociones, descubrimos que hay una serie de emociones, la alegría, que pueden ser positivas y que el miedo, que no es tan positivo, pero todo ejerce dependiendo de nuestra propia personalidad. ¿Sí? Me gustaría saber qué pudo haber dicho tu papá acerca de el miedo. El miedo. ¿Sí? El miedo es la emoción más fuerte que el ser humano tiene y que nos hace daño, pero también nos puede activar para movernos, para crear, para enfrentar problemas. Pero también el miedo aparece como temor y ese temor se transforma en miedo, el miedo en pavor, en terror, y entonces ya nos paraliza, nos enferma. El miedo pues nos puede llevar de una emoción positiva a enfermarnos incluso de manera psicológica. Una persona llena de miedo, que el miedo es lo contrario del amor. Cuando no tenemos capacidad de amar, tenemos miedo y el hombre, el mundo, pasa por una etapa en que pareciera que todos los seres humanos nos movemos a través del miedo. Las enfermedades, las pandemias, las revoluciones. Nosotros podemos elegir modificar a través de la apreciación nuestro entorno. ¿Sí? Y esa persona que puede llegar a ser un psicópata, ¿sí? Porque el miedo, al transformarse ya en pavor, perdemos la razón, perdemos la capacidad de razonar y entonces empezamos a escuchar voces y estamos cayendo ya en una enfermedad psicológica. ¿Sí? Estamos cayendo en una enfermedad ya tipificada como enfermedad mental. ¿Sí? Ustedes investigaron y se dieron cuenta que después de caer en ese extremo de miedo,
¿sí? Aparece ya el pavor, y el pavor se convierte entonces en una depresión. El ser humano a la fecha tiene gran cantidad de depresión, cae fácilmente en depresiones, y por eso hay que entender la emoción. La emoción tan importante como la razón, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se constituye la personalidad? La personalidad, el primer punto que nos hace es la genética, la herencia antropológica, biológica y psicológica, incluso moral, que tenemos de nuestros ancestros. Y enseguida la educación, los conocimientos, experiencias que vamos nosotros acumulando desde el momento en que empezamos a razonar. En ese momento es cuando en el vientre de nuestra madre nosotros empezamos a escuchar, y al escuchar, al nacer, podemos descubrir, ver, ¿sí? Y entonces estamos aprendiendo, ¿sí? A través de los sentidos, el oído, el olfato, la vista, y después somos capaces de descubrir lo que vemos, de lo que escuchamos, y llevarlo ahora a nuestro cerebro. Y entonces ya aprendimos a partir de nuestros sentidos. Pero dijimos también que tuviéramos cuidado con el medio, porque el medio puede sobreponer a la genética y la educación y modificarnos, ¿sí? De tal manera que apreciar entonces no es solamente ver y memorizar, sino pasar a la parte de lo que sentimos. Y entonces aparece ya nuestras emociones, ¿sí? Y al controlar nuestro medio, podemos controlar también el miedo y convertirlo en amor, ¿sí? Y entonces lo que pensamos y lo que sentimos es la apreciación, ¿sí? Lo que estamos mirando hoy, antes de entrar ya a nuestro tema concreto, es que reconozcamos que somos seres humanos modificables, ¿sí? Y que no solamente razonamos y hablamos, sino que sentimos, y que sentimos emociones, y que estamos parados en un tiempo histórico preciso en el que podemos cambiar. Una época de miedo, ¿sí? Una época de que el hombre solamente se mueve con miedo, y cambiarlo por una época en que el hombre se mueva con amor, con amor. El amor, pues, que es lo contrario al miedo, pero que nos puede modificar para ser mejores seres humanos. Es entonces, pues, la apreciación artística que a través del arte nos puede modificar para acumular experiencias, conocimientos, y conocer el arte como parte principal para entender que el mundo en que habitamos, que nuestra realidad se puede mejorar. Ese, pues, es el propósito que tiene este curso, ¿sí? Este curso que va a iniciar entendiendo la importancia que tiene el arte ya en la cultura, ya en nuestra realidad, ya en nuestro derecho, ya en nuestra convivencia social, ¿sí? Acuérdense que el propósito de esta asignatura no es acumular un gran cúmulo de conocimientos, sino de entender que a partir de reconocernos como seres humanos, como hombres no solamente racionales, podemos usar la apreciación para reconocer
un mejor ser humano en mí, un mejor país, un mejor mundo, un mejor universo. Entonces, la intención pues de este curso es que nosotros seamos capaces de entendernos, seres humanos capaces de ser mejores. En lo otro que nosotros solicitamos como evidencia del bloque temático número 1, ¿sí? Ustedes tenían que contestar qué es, pues, el arte, a partir del conocimiento previo que ustedes tienen ya de su formación en la secundaria, ¿sí? Y entonces, pues, en la sesión próxima tendremos ya que entender todos lo que es el arte, ya para iniciar formalmente los contenidos principales del primer corte de reconocer el arte en la cultura, ¿sí? Para que ustedes puedan entender cómo funciona esa evolución negativa del miedo, al término de esta sesión, ustedes van a buscar ahí mismo en su máquina de internet. Acuérdense que nosotros dejamos o terminamos esta sesión e iniciamos nosotros trabajando. Seguimos trabajando porque finalmente los trabajos que realicen es lo que vamos a calificar con las 4C. Con las 4C. Así es que van a leer ustedes el cuento de Edgar Allan Poe, así lo buscan, y van a leer el cuento del pozo y el péndulo. El pozo y el péndulo, de Edgar Allan Poe. Y lo van a comentar con sus papás, ¿sí? Van a leer el cuento y lo van a comentar con sus papás y van a sacar una conclusión, ¿sí? De cómo el hombre, que es único, diferente a todos, también es un ser fácil de afectar. Lean ese cuento y con apreciación, es decir, tratando de descubrir en esa lectura más allá de lo que estamos leyendo y ver qué podemos nosotros modificar o cambiar o apreciar a través de nuestra imaginación acerca de lo que Edgar Allan Poe nos menciona de el miedo. Y van a hacer un pequeño resumen de media cuartilla en compañía de su papá como evidencia. Y también en media cuartilla van ustedes a pensar un poquito más allá de lo que es el amor. El amor malentendido pensamos que solamente se trata del afecto que sentimos por una persona, animal o cosa. Y no. El amor, incluso los griegos lo tenían dividido en diferentes categorías. El miedo eros, que era el amor que nosotros entendemos como amor, que era el amor hacia una mujer o hacia un hombre. Pero también es el eros, pero también existía el amor fraternal, que es el amor entre hermanos, y el amor filial, que es el amor del padre al hijo, ¿sí?
Pero también existía para los griegos el ágape. El ágape, que es el amor de un ser humano hacia todas las cosas, hacia el universo, hacia la naturaleza. Entonces los griegos se reunían en un ágape, en una reunión, para analizar, ¿sí?, lo que el hombre puede modificar, ¿sí? Para la siguiente sesión les voy a pedir que tengan a la mano también colores, porque vamos a iniciar utilizando nuestra habilidad de dibujar y también de nuestra capacidad de crear a partir de nuestra apreciación. Tenemos pues evidencias para continuar trabajando. Realicen en internet su portada del corte y acumúlenla, no tan solo impresa, acumúlenla en una carpeta en su computadora y vayan guardando todos sus trabajos, porque esa sería la calificación que ustedes deberán obtener, ¿sí? Acuérdense que la intención es sacar 9 y 10 de calificación para ser competitivo. Es decir, si no sacamos 9 y 10, no estamos compitiendo, ¿sí? Ya el 8 tiene que esperar. El 7 nosotros lo llamamos, pero ya el 6 está fuera. Así es que todo lo que hagamos tendremos que hacerlo con la intención de ser cada vez mejores seres humanos, más capaces de apreciar y también más competitivos, más competentes. No competitivo de competir, sino competitivo de ser más competente. De tener la capacidad de armonizar nuestras emociones con nuestros pensamientos y con la vista y el oído y los sentidos poder descubrir la realidad y más allá de la realidad, ¿sí?, a través de la apreciación que nos va a permitir modificar con nuestros dibujos, con nuestros ensayos, con nuestros trabajos, la capacidad que todos tenemos de ser mejores. Así es que nuestra asignatura lo que pretende no es acumular conocimientos en nuestra memoria. No estamos hablando aquí de un conocimiento memorístico. No estamos hablando de un conocimiento enciclopédico. Estamos hablando de un conocimiento superior. Superior. Porque el hombre primero sabe, pero después hace. Y el arte es la primera posibilidad que tenemos como seres humanos de hacer. A partir de la apreciación, objetos artísticos, a través de un dibujo, de una pintura, de un grabado, de un ensayo, de un escrito literario. ¿Sí? Ese es nuestro principal propósito. Que el día de hoy quedemos pues ya como entendido y conocido que los seres humanos no somos solamente animales racionales, Homo sapiens, sino también somos capaces de armonizar nuestro sentimiento con nuestro pensamiento y apreciar. Ese es el propósito, pues, de esta segunda sesión. Continúen trabajando, hagan por favor su
portada tiene que decir al centro el título de nuestro corte, que sería reconocer el arte en la cultura. Tengan todos su presentador. En la próxima sesión vamos a entrar ya de lleno a entender el arte. El día de hoy, con sus papás, que también están con ustedes por la situación que prevalece y trabajen en armonía, vivan en armonía. Háganlos partícipe de entender que la emoción es un factor importante para una convivencia. Ahorita que estamos viviendo en confinamiento reunidos, que la tolerancia, que el amor y las otras emociones nos ayudan a ser y a convivir de mejor manera. ¿Sí? Sean felices y, muchachos, no es tan grave el problema, solamente realicen sus evidencias con las 4C: creatividad, contenido, calidad y creatividad. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.